Buenas tardes, quien les habla es la ingeniera Mariela Bidoni. Bien, en el presente video vamos a ver cómo trabajar en el ejercicio 6 de la guía de trabajos prácticos número 1 de la asignatura Álgebra. Antes que nada, veamos qué es lo que pide el ejercicio, cuál es el enunciado. Bien, se presentan tres vértices, el vértice A, B y C, y nos dice el enunciado que estos tres vértices determinan un triángulo. Bien, en el apartado A se pide calcular el perímetro de dicho triángulo, determinar en forma analítica las pendientes de sus lados y los ángulos interiores. Bien, luego pregunta si dicho triángulo es rectángulo y por último pide el cálculo del área del triángulo. Bueno, en primera instancia vamos a proceder a graficar el triángulo. Bien, graficamos el vértice A, que tiene coordenadas 2 en X, 1 en Y. Bien, graficamos el vértice B de abscisa 1 y ordenada 3. Y graficamos el vértice C de abscisa 8 y ordenada 4. Bien, graficamos las rectas que los unen y de este modo podemos ver en la gráfica que nos queda determinado un triángulo. Bien, recordemos qué es lo que pedía el enunciado. En el apartado A se pedía calcular el perímetro de dicho triángulo. ¿Qué es el perímetro de un triángulo? Es la suma de las longitudes de sus lados. Bien, entonces para obtener el perímetro del triángulo basta con calcular la longitud de cada lado. ¿Y cómo calculo la longitud de cada lado? O sea, yo conozco los puntos extremos de cada lado. Bien, si planteo distancia entre dichos puntos, puedo obtener la longitud del lado. ¿Se entiende? Yo tengo el punto A, tengo el punto B, están determinando el lado AB. Bien, ¿cómo calculo la longitud del lado AB? Planteo la distancia entre el vértice A y entre el vértice B. Bueno, lo que mencionaba anteriormente, entonces, para poder calcular el perímetro del triángulo, obtenemos la longitud de los lados del triángulo, ¿bien? ¿Cómo calculo la longitud de cada lado? Para calcular la longitud del lado AB, calculo la distancia entre el vértice A y entre el vértice B. Para calcular la distancia entre B y C, para calcular la longitud del lado BC, obtenemos la distancia entre B y C. Y para calcular AC, obtenemos la distancia entre el vértice A y el vértice C. ¿Cómo calculo la distancia entre el vértice A y B? Recordemos que para calcular la distancia teníamos la raíz cuadrada, bien, de la suma de los cuadrados entre las diferencias de sus abscisas y sus ordenadas. Bien, entonces restamos la ordenada del vértice, la abscisa del vértice A menos la abscisa del vértice B, lo elevo al cuadrado y a eso le sumo la resta de las ordenadas de ambos vértices, bien, y lo elevo al cuadrado. Le aplico raíz. El resultado obtenido es la distancia entre el vértice A y el vértice B y recordemos que como es una distancia debe ser positivo y deberemos aclarar que lleva unidad de longitud. Bien. Del mismo modo calculamos la distancia entre BC, que me determinará la longitud del lado BC, y calculamos la distancia entre AC, que determina la longitud del lado AC. Obteniendo estas tres distancias, tenemos las tres longitudes de los lados del triángulo, de modo que sumando las tres longitudes obtenemos el perímetro del triángulo, que es lo primero que se pedía en el ejercicio. Bien, con esto estaría concluido el apartado A del ejercicio. Bien, en el apartado B se pide determinar en forma analítica las pendientes de dichos lados y los ángulos interiores. Conociendo los puntos A y B, bien, podemos obtener la pendiente de la recta que pasa por dichos puntos. Es decir, a través del punto A y del punto B podemos obtener cuál es la pendiente correspondiente al lado AB. Bien, y se calcula de la siguiente forma. Si el punto A tiene coordenadas 2, 1, el punto B tiene coordenadas 1, 3, bien,
La pendiente se calcula haciendo el cociente entre. En el numerador ponemos la diferencia de las ordenadas, o sea, 3 menos 1, dividido, o sea, en el denominador ponemos la diferencia de las abscisas, 1 menos 2. De modo que la pendiente correspondiente al lado AB del triángulo será menos 2. ¿Bien? Bueno, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a calcular el resto de las pendientes. Conocemos los puntos B y C, ¿bien? De modo que a través de los mismos podemos calcular la pendiente correspondiente al lado BC, ¿bien? El punto B tiene coordenadas 1, 3, el punto C coordenadas 8, 4, bien, de modo que la pendiente correspondiente al lado BC será ordenada del vértice C, que es 4, menos ordenada del vértice B, que es 3, dividido abscisa del vértice C, que es 8, menos abscisa del vértice B, que es 1. De modo que la pendiente correspondiente al lado BC será un séptimo. De la misma manera, vamos a calcular la pendiente correspondiente al lado AC. Conocemos las coordenadas del punto A, conocemos las coordenadas del punto C, bien, calculamos la pendiente que será igual a 1/2. Bueno, una vez obtenidas las pendientes correspondientes a los lados del triángulo, vamos a proceder al calcular cuánto valen los ángulos interiores del triángulo, ¿bien? Bueno, tenemos acá en la gráfica el triángulo con sus vértices A, B y C, ¿bien? Entre el vértice A y el vértice B tenemos el lado AB, entre el vértice B y el C el lado BC, y entre el vértice A y el C tenemos el lado AC, ¿bien? Bueno, para calcular el ángulo alfa, ¿sí? Nosotros sabemos que la pendiente correspondiente al lado AB es igual a menos 2. La pendiente correspondiente al lado AC es igual a 1/2. Haciendo el producto de ambas pendientes, nos damos cuenta que el resultado es menos 1. Eso significa que las pendientes correspondientes al lado AB y AC son opuestas e inversas. Esto quiere decir que ambos lados son perpendiculares, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo alfa es de 90 grados o pi sobre 2. ¿Bien? Bueno, para calcular el ángulo beta, nosotros sabemos que la tangente del ángulo beta, bien, el ángulo beta es el que está comprendido entre el lado AB y el BC. La tangente de dicho ángulo se va a calcular como pendiente correspondiente a BC menos pendiente correspondiente a B dividido 1 más el producto de la pendiente correspondiente a BC por la pendiente correspondiente a AB. Bien, como podemos ver, para calcular la tangente del ángulo beta solamente necesitamos las pendientes que ya la hemos calculado anteriormente. Por lo tanto, reemplazamos y hacemos el cálculo y obtenemos que la tangente de beta va a ser igual a 3. Bien, de modo que a beta lo calculo con la calculadora, ya que la tangente 3 no es exacta, no es de un ángulo notable, bien. Por lo tanto, tenemos sacando con la calculadora que beta va a ser el arco tangente de 3, que es aproximadamente 72 grados, bien. Bueno, sabiendo que el ángulo alfa vale 90 grados, el ángulo beta vale aproximadamente 72 grados, podríamos directamente obtener el ángulo gamma mediante la relación. Sabemos que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo suma 180 grados. Bien, esa es una forma de obtenerlo. Y hacemos el mismo análisis que hicimos con beta, planteando la tangente de gamma es igual a pendiente correspondiente a C menos pendiente correspondiente a BC sobre 1 más la pendiente correspondiente al lado AC por la pendiente correspondiente al lado BC. Bien.
y obtenemos que gamma es igual a 18 grados. Bueno, luego de calcular el perímetro del triángulo, obtener sus ángulos interiores y las pendientes de sus lados, se pregunta si el triángulo ABC es rectángulo. Bien, a lo que vamos a responder que efectivamente sí, es un triángulo rectángulo, ya que tiene uno de sus tres ángulos es recto, es un ángulo de 90 grados. Bien, ya lo hemos demostrado a eso anteriormente. Y luego pregunta cuál es el área del triángulo. Bien, para obtener el área, nosotros podemos trabajar sobre el triángulo considerando como base al lado AC y como altura al lado AB. Bien, recordemos que un triángulo tiene tres alturas. ¿Qué es una altura? Es el segmento que se obtiene desde un vértice trazándolo de forma perpendicular hacia el lado opuesto, ¿bien? De modo que todo triángulo va a tener tres alturas y uno de estos lados es perpendicular al otro. Por eso podemos considerar el lado AB como la altura del triángulo respecto a AC. Entonces, la altura es el lado AB, que sería la distancia entre el vértice A y el vértice B, y la base de este triángulo va a ser el lado AC, que es la distancia entre el vértice A con el vértice C. Bien, conociendo esto, podríamos calcular el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Bien, de modo que el área será la distancia entre el lado AC, que eso es la base, por la distancia entre el lado AB, que eso sería la altura, dividido en 2. Bien, obteniendo esto tenemos que el área será 7,5 y recordemos que tenemos que poner que es unidad de área, ¿sí? O sea, puede ser metro cuadrado, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, etcétera. Bien. Bueno, con esto terminaríamos el ejercicio. Bien, cualquier duda que tengan pendiente, recuerden consultar en los grupos, en los foros de consulta, en los grupos de WhatsApp en los que participen, en los chats. Bien, les agradezco por su tiempo, que tengan muy buenos días.